Buen día, bienvenido a su programa Entre Miradas. El día de hoy tenemos un tema muy importante y muy interesante, principalmente para los jóvenes de Jalisco. El tema en sí es los jóvenes en las decisiones del estado de Jalisco. Para eso tenemos un invitado muy especial y sobre todo muy adecuado para el tema. Pero antes de esto, vamos a ver el reportaje. Los jóvenes en México no creen en la política. Hemos sido testigos de corrupción e impunidad, y a pesar de no creer en la política, quizá lo mejor que podemos hacer es ser partícipes e intentar lograr un cambio a medida de nuestras posibilidades. Pero, ¿qué podemos hacer para procurar un cambio? Vamos a ver. Esto es Jóvenes en las decisiones políticas de Jalisco. México tiene muy poca participación en las decisiones políticas por parte de los jóvenes, y Jalisco no es una excepción. Nuestro país se ubica como uno de los de América Latina en donde existe mayor desafección política. El 57.9% de los mexicanos considera que la política y los políticos han perdido credibilidad y no parece que la puedan recuperar. En Jalisco, para el 2020, había más de 8 millones de habitantes, quienes en su mayoría tenían entre 10 y 29 años de edad. Es importante mencionar que del 2014 al 2016 la participación de los jóvenes en el gobierno federal se redujo. En 2014, 3 de cada 10 tomadores de decisiones eran jóvenes. Para el 2016 se había llegado a 1 de cada 10. Los partidos políticos muestran también muy bajos niveles de participación juvenil. Agregado a todo esto, en las tendencias de voto, el segmento que menos ejerce su derecho es el contenido entre los 20 y 29 años de edad. Aquí es donde los jóvenes debemos empezar a pensar, ¿qué puedo hacer yo que tenga una consecuencia buena en la política de mi país? Bueno, creo que la participación de los jóvenes en la vida política es muy importante porque gracias a su visión de futuro más amplia que tienen, pueden provocar una revolución positiva en la gobernanza de los pueblos. Y tenemos ejemplos muy claros como Nayib Bukele en El Salvador o como Justin Trudeau en Canadá. Se decretó la Ley de Atención a la Juventud del Estado de Jalisco, donde se establece que los jóvenes tienen el deber de respetar y hacer cumplir la Constitución política, y el derecho a proponer acciones legislativas, políticas públicas, estrategias y programas en materia de juventud en el Estado. Buscar una prensa que sea cada vez más plural, a pesar de que en este país es complejo tener una libertad de expresión completa. Es importante generar mayores criterios. Si nosotros podemos incidir desde nuestros ideales en que todo lo que está a nuestro alrededor pueda ser mejor para nosotros y para los demás, debe ser una razón importante y principal para participar mayormente en política en nuestro país. Como joven, tienes algunas otras posibilidades, como unirte a un partido político existente, lo que te brinda derechos tales como participar en asambleas, consejos o convenciones donde puedas alzar tu voz y solicitar la rendición de cuentas a los dirigentes. Si quieres ir más lejos en política, puedes incluso postularte a un puesto público. La ley no obliga a poseer determinados estudios para dedicarse a la política. O puedes presentarte como candidato independiente, aunque esto resulta un poco complicado ya que es necesario conseguir financiación privada. Pero es solo un ejemplo. El objetivo de todo esto es, preguntémonos si el gobierno que tenemos es el gobierno que queremos. Y según nuestra respuesta, ¿qué es lo que tenemos que hacer para procurar este cambio que queremos? De estas funciones es importante informarlas a las generaciones mayores y a las generaciones menores de nosotros, incidir más, opinar, levantar la mano. Como estas, hay gran variedad de acciones que podemos tomar las personas que estamos interesadas en la toma de decisiones de nuestro estado. A pesar de todo lo malo que encontraremos, seguramente, participar es una manera de comenzar a cambiar las cosas.
Reportando para Entre Miradas, Diego Andalón. Bueno, esta fue la información. Les repito, el tema de hoy es los jóvenes en las decisiones políticas del estado de Jalisco. Hoy tenemos un invitado muy especial. Les presento a Héctor Ibáñez, que maestría en finanza, que nos va a ayudar en el tema de hoy. Héctor, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí regresar a estas instalaciones después de muchos años, pero sí, muchísimas gracias. Les agradezco a todos, a la producción y al programa por la invitación y sobre todo a ti por esta oportunidad. No, pues un gusto que vinieras, que apoyarnos con este tema tan importante. Sí, así es, y más en estos tiempos electorales. Sí. Sí, sobre todo, pues de antemano agradecerles y lo que pudiera colaborar y lo que pudiera aportar al tema o al movimiento, pues adelante. Claro. ¿Qué te parece si vamos de lleno al tema? Claro que sí, adelante. La primera pregunta, que me parece la más importante, por eso la primera, Ok. es ¿qué pueden hacer los jóvenes jaliscienses para buscar un cambio a bien, claro, en la política de su estado? Ok. En la política de nuestro estado, lo primero que yo les quisiera comentar a todos los jóvenes del estado de Jalisco, principalmente es tener una cultura política. ¿A qué me refiero con tener una cultura política? Muchas veces, por ejemplo, nosotros, bueno, en su momento nosotros como jóvenes, ahora ustedes como jóvenes en el estado, básicamente cada cierto periodo, trienio, sexenio, vienen las elecciones, se manejan ese tipo de situaciones políticas. Lo que yo les recomendaría es empezar a investigar o empezar a generar una cultura de saber qué ciudad quieres, qué municipio quieres, qué estado quieres, cómo quieres vivir, qué necesidades tienes como joven, qué país, estado, municipio o distrito o colonia quieres vivir, cómo quieres estar, qué necesidades básicas, sobre todo básicas, quieren o se requieren dentro del ámbito de la ciudadanía o de la ciudad. Entonces yo les recomendaría principalmente hacerse un análisis, un autoanálisis de decir, caray, ¿cómo quiero vivir? O yo cómo quiero convivir con toda mi familia, con mis amigos, con mis papás, y sobre todo, ¿qué es el legado que yo quiero dejar en este sentido? Esa parte se ha perdido un poquito y te lo repito, hacer un autoanálisis y generar una cultura política que no existe. ¿Por qué no existe? Porque básicamente vienen las elecciones y nos dejamos vender la idea de todos los partidos políticos, de todas las propuestas políticas que nos hacen y realmente no conocemos la historia de cada uno de ellos como candidatos, la historia de cada uno de ellos como partidos políticos, claro. Y sobre todo, si nosotros no sabemos cómo queremos vivir o qué país o qué ciudad queremos, es ahí donde estamos cometiendo un gran error en el sentido de darle un voto a lo mejor al partido o a la persona equivocada. Pues podríamos resumirlo en prácticamente informarse y fijarse objetivos específicos sobre lo que uno quiere, ¿no? Así es. En vez de decir quiero un México mejor, es qué puedo hacer o qué tengo que hacer o Es qué se tiene que hacer. Sí, porque por ejemplo tú te topas ahora con una apatía muy grande en los jóvenes. Hay un porcentaje muy grande de apatía que sale a votar, pero al momento de salir a votar, sales a votar por alguien que realmente no conoces. O en otras palabras, vulgarmente se puede decir a votar con el hígado. Entonces, primero hay que hacer una investigación de qué es lo que queremos y qué ciudad queremos para saber hacia dónde nos encaminamos o se encaminan ustedes como jóvenes. ¿A qué crees que se deba la apatía política de los jóvenes? Bueno, yo creo que la apatía política de los jóvenes principalmente se debe a los partidos que no les dan la oportunidad de involucrarse, y si se involucran no se les da la oportunidad de poder aspirar por ejemplo, a trabajos, a movimientos internos, posteriormente a candidaturas, pero sí la importancia es principalmente de los partidos. Muchas veces, bueno, se les puede decir que las generaciones, entre comillas, entre los jóvenes, que generación X, los millennials, los centennials, y entonces muchas veces los jóvenes no se involucran, simplemente estás en un estado de confort político o económico o social, que muchas veces dices, bueno, dejas de lado como segunda o tercera propuesta lo que es la política y no te involucres. ¿Crees que involucrándose en un partido político, por ejemplo, crees que se pueda lograr un cambio
si te metes al sistema? Se puede, pero también hay otras alternativas. Por ejemplo, hay asociaciones civiles que tienen movimientos sin fines de lucro o ayudas. Hay, por ejemplo, de alguna otra manera, grupos de apoyo, no tanto. Las asociaciones civiles es cuando están legalmente constituidos y puedes tener apoyos legales o apoyos económicos para llevar a cabo ciertas actividades. Pero también hay jóvenes que hacen movimientos sociales estudiantiles y puedes involucrarte en cierta manera generando ¿cómo te podría decir? Generando proyectos políticos que pudieras tratar de generar cierta conciencia para los jóvenes para tratar de cambiar las cosas. De entrada el cambio radical principalmente está en la persona, ya después cambias la forma de pensar, vas cambiando a las demás personas que conviven contigo. Uno primero arregla su cuarto, dicen por ahí, Exactamente, ¿no? Primero arreglas tu cuarto. También hay movimientos, digamos, sociales que inician como una AC y terminan convirtiéndose en un partido político, ¿no? Sí, así es. Pues en el caso, empezó como un movimiento también el del Arbolito. Sí. Empezó como un movimiento y ahorita ya es un partido político. Entonces, de alguna manera sí empiezas como movimientos de AC que después se convierten en partidos políticos. Eso a la vez pierde credibilidad en los jóvenes. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, pierdes ciertas convicciones, creces o te involucras mucho con movimientos o asociaciones que después cambian a partidos políticos y dices, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, sí. Los principios básicos con los que iniciamos eran estos, ahora ya son totalmente diferentes, entonces vas perdiendo credibilidad. Sí, y necesitas pensamiento crítico, ¿no? Sí. ¿Qué te parece si seguimos con esto después del corte? Claro que sí. Vamos y ahorita volvemos. Recuerda usar siempre de manera correcta el cubrebocas. Antes de colocarte el cubrebocas y después de retirártelo, debes lavarte las manos o desinfectarlas con gel antibacterial. La forma correcta de colocarlo es tomarlo de los extremos elásticos o tiras, sin tocar la superficie interna ni externa, y con los dedos sujetarlo en las orejas. Debe cubrir completamente desde la nariz hasta la barbilla. Al retirarlo, si es desechable, asegúrate de colocarlo en el contenedor adecuado. Si es reutilizable, lo debes lavar y desinfectar constantemente. Evita tirarlo en espacios públicos. No debes compartirlo y no lo dejes sobre superficies de uso común. Evita traerlo en el cuello, en la frente o en las manos. Y si ya está roto, desgastado o tuviste contacto con algún enfermo, debes cambiarlo inmediatamente. Tu salud y bienestar es lo más importante. UNEDEL trabaja para ti. Volvemos con esta entrevista y recapitulando, los jóvenes sí pueden hacer cosas, hay asociaciones civiles, se pueden formar partidos políticos nuevos y tengo una pregunta que va más hacia la educación. Okay. ¿Qué relación crees que tiene la educación del país con el tipo de política que tenemos? Pues tiene muchísima relación. Yo diría que prácticamente está sustentada la educación, o sea, más bien está sustentado el modelo político en una educación. Te voy a poner un ejemplo. Si tú tienes y estás bien preparado y tienes una buena educación y, por ejemplo, eres licenciado o eres maestro o tienes una especialidad, tienes la capacidad necesaria para poder debatir o para poder exigir, ¿sí? Por ejemplo, te voy a hacer una observación. A mí me hacen una propuesta a nivel federal, o bueno, vámonos al tema estatal, que es el tema que estamos manejando. Hay una candidata que dice, no, pues yo propongo estos modelos políticos, te hago esta propuesta. Entonces, básicamente esta candidata dice, yo te propongo ayudar a las mujeres en el tema económico y en el tema de seguridad. Si tienes la preparación adecuada y sabes cómo se maneja un modelo político y sabes cómo se maneja una institución gubernamental y tienes
se le puede decir memoria histórica en cuanto a la política o a lo económico, tú puedes debatirle a ese regidor o a ese político, a ese diputado o a ese presidente municipal. A ver, espérame, tú me estás haciendo una propuesta de esto y estos puntos, pero en base a mi educación, en base a mi preparación académica, yo te digo que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque ustedes votaron en contra de esas mismas propuestas que tú me estás haciendo. Entonces, a mí no me vengas con ese tipo de situaciones o a quererme mentir o a quererme hacer ver una cosa cuando en realidad no es cierto. Muchas personas que no se dedican ni a leer, ni a estudiar, ni a leer un libro o a documentarse sobre todo, pues obviamente la compran. Entonces, siempre es bueno estar lo más preparadamente académicamente para poder debatir y para poder decirle al político, eso no es cierto. Por eso está muy vinculado y por eso es primordial la educación. También es importante saber para poder cuestionar, ¿no? Porque si no sabes qué preguntas puedes hacer. Sí, así es. Siempre es bueno tener se les puede decir, yo diría la memoria histórica. Como hay un dicho que dice, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, por ejemplo, si hay jóvenes aquí en Jalisco que no conocen ese tipo de historias o no conocen, por ejemplo, qué sucedió en el 95, qué sucedió en el 2000, qué sucedió en el 2006, claro, obviamente dependiendo por la edad que puedan tener, ¿no? Pero no estás, por ejemplo, amarrado de manos a investigar qué sucedió en aquellos años. Puedes tener 20 años, pero dices, pues ¿sabes qué onda? Hay esta propuesta política, déjame investigar qué sucedió, si realmente es cierto o realmente me están mintiendo. Incluso el internet nos da mucha ayuda. Así es. Dentro, fíjate ahorita que haces el tema del internet, es una necesidad básica que tenemos ahora como países, que dentro de las Naciones Unidas en el Departamento de Derechos Humanos creo que fue del año pasado, ya es una obligación del Estado brindarte internet. Mucha gente no lo sabe, pero ya es ahora, como por ejemplo, tienes derecho a la vivienda, tienes derecho a la educación, tienes derecho al agua, ahora el internet también tienes derecho, principalmente al 100%, que el Estado te provea esa parte de comunicación. Incluso nos caen pandemias y hay que tener educación en línea, ¿no? Y se Así vuelve un es. problema enorme, que no nos dimos cuenta de que ahí estaba, pero ahí estaba. Sí, así es. Y es lo que yo te digo, o sea, el joven tiene que involucrarse, si está hasta cierto punto con la inquietud de ayudar a la sociedad, ya sea por méritos propios, ya sea por medio de la ACE, ya sea por medio de un partido político, sí lo puede hacer, pero también tienes que estudiar un poquito y saber qué sucedió hace muchos años para saber qué propones o qué no propones. Bueno, ahora que estamos completamente de acuerdo en que es importante informarse, la pregunta necesaria ahora es cómo nos informamos, dónde nos informamos, qué podemos leer y creer, qué deberíamos no creer. Ok, pues mira, principalmente ahorita que dices dónde nos podemos informar, pues obviamente pues, por medio de internet, ¿no? O sea, ahí tienes una amplia gama de información que tú puedes investigar. Hay archivos históricos, dependiendo de lo que quieras saber. Si es en temas políticos, pues obviamente pues tienes que investigar las fundaciones de todos los partidos, cuál es la ideología política de cada uno de ellos, si son de izquierda, si son de derecha o son de centro. Si estamos hablando de un político, pues investigar ese político, cuál es el currículum vitae que hizo. Si hablamos ya por ejemplo de presidentes o de personas que ya estuvieron en algún cargo de gobierno, pues obviamente se puede investigar. Aquí es dependiendo lo que el joven quiere investigar. Si vienen elecciones, en este caso, por ejemplo, ahora que vamos a tener elecciones el 6 de junio, sí realmente les recomiendo a los jóvenes investigar sobre todo sus candidatos, sobre todo porque hay mucha gente que el partido hegemónico en los últimos 6 años aquí en Jalisco, pues es un partido que, pues no que se creó, que mutó, y al momento de mutar se alimentó de partidos de derecha y de partidos de izquierda o de centro. Entonces, si estamos hablando del partido, el partido Guinda nuevo, que es, bueno, relativamente nuevo porque se nace en el 2015, sí. Es un partido también que está afiliando o que tiene simpatizantes de todas las corrientes políticas. Entonces,
Sí es importante, sobre todo, identificar a tu candidato o con el que tú te identificas para saber realmente si le vas a dar el voto y es una buena decisión o una mala decisión. Ahí tenemos conflictos ideológicos, ¿no?, que tendremos que llenar. Sí, depende, es lo que te digo, primero a los jóvenes tienes que hacer un autoanálisis para saber si realmente te consideras un joven de derecha, un joven de izquierda, un joven de centro. Entonces, a lo mejor muchos jóvenes no lo saben, pero ellos son los que definen y los que sentencian las elecciones. En el 2012 tuvieron una participación del 46%. Los jóvenes definieron una elección. En el 2018 tuvieron una participación del 45%. O sea, los jóvenes siguen definiendo elecciones. Sí. Pero si los jóvenes no tienen el conocimiento político, ni gubernamental, ni de qué país quieres, entonces los jóvenes nos están llevando a nosotros como ciudadanos a un umbral en el cual no vamos a tener una ideología como país. Claro que sí. ¿Sí? Te lo comento por esto, porque tú sabes que dentro de lo que es el país o dentro de lo que es el mundo hay 4 modelos económicos políticos, lo que viene siendo un capitalismo, lo que viene siendo un liberalismo, lo que viene siendo un socialismo y un comunismo. A cierta pregunta yo te diría, ¿México en qué situación está? Características de esos modelos económicos, los jóvenes deben de identificar en qué situación está el país para saber si realmente es el rumbo que nosotros queremos o el país en el que queremos vivir. Muy bien, Héctor, vamos a un pequeño corte y ahorita seguimos con la información. ¿Cómo lavarse las manos? Moja tus manos en agua templada. Usa suficiente jabón para cubrir las manos. Mezcla el jabón formando círculos. Frota los dedos de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Engancha una mano con la otra frotando los dedos. No olvides el pulgar. Agárralo con la mano contraria y frota. Frota las puntas de los dedos contra la palma de la mano. Enjuágate las manos con agua hasta retirar todo el jabón. Sécate con una toallita limpia. Frota las palmas una contra otra. No olvides el dorso de las manos y los dedos. Frota también el dedo gordo. Deja secar al aire. Lavarte las manos reduce el riesgo de contagios de catarros, gripes, diarreas y otras enfermedades. Y el lavado debe durar de 10 a 20 segundos. Puedes hacerlo mientras cantas el coro del himno institucional o también puedes cantar el coro como la flor. Volvemos con esta entrevista y ¿qué te parece si tocamos el tema del voto? Perfecto, el voto. Hay una cita de Charles Baudelaire que dice que la única diferencia entre una dictadura y una democracia es que en la democracia puedes votar antes de obedecer y en la dictadura no te hacen perder el tiempo votando. Así es. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, es una cita muy compleja, sí. Es una cita muy importante también a la vez, pero es cierto al 100%. Realmente, y te lo comento así brevemente, o más bien te lo pregunto brevemente, realmente, por el tema que estamos manejando de los jóvenes. Claro, claro. ¿Tú crees que el país y el Estado estamos en una democracia o en una dictadura? Pues tenemos el poder de voto, supongo que somos una democracia porque podemos opinar al respecto. Exactamente, así es. Pero fíjate, si tú te pones a analizar un poquito el tema del actuar del gobierno federal y del gobierno estatal. Sí, se vuelve más. Así es. En ambiguo. una democracia debemos de tener libertades. Yo soy de la idea para mí, muchas veces algunos partidos políticos te hablan de una igualdad para garantizar un voto o para asegurar el voto el día de la elección. Entonces yo digo, caray, una igualdad material. Sí, justo iba a preguntarte eso. A eso voy. Entonces yo ahí es donde yo ya no concuerdo con esa política. ¿Por qué? Porque para mí una igualdad material
en un mundo globalizado, en un mundo competitivo, sí, es ambiguo. Entonces, para mí, yo diría que deberíamos de buscar una igualdad de libertades, una igualdad ante la ley de justicia y una igualdad a la vida. Son 3 principios básicos: vida, libertad y propiedad privada. Te voy a poner un ejemplo. Una persona que tiene una maestría se partió el lomo 6 años de primaria, 3 años de secundaria, 3 años de preparatoria, 4 años de carrera, 2 años de una maestría, 2 años de un doctorado. Le costó su trabajo, independientemente de la industria donde o sea, donde trabaje. Entonces, llega a ganar cierta cantidad de dinero. Si hablamos de una igualdad material y llega otra persona que diga, ¿sabes qué? Yo quiero ganar lo mismo que él. Aquí en el país tenemos la obligación de una igualdad material y laboral. ¿Sería justo cuando esa persona nada más tiene una preparación académica hasta la secundaria? Pues me parece que sería injusto, aunque también me parece que en estatutos mexicanos, la constitución política, o sea, los derechos humanos están escritos, pero pocas veces son respetados, y esto pues tampoco es una excepción a la regla de este caso que presentas. Hay algunas desigualdades que son justas, en este caso esta sería una de ellas. Yo más que nada diría no una igualdad material, o sea, estamos en un mundo competitivo, en una globalización. México, y el lema que te venden de que somos o hemos sido neoliberales, eso es totalmente una mentira. Neo significa nuevo, liberal, México nunca ha sido liberal, ¿sí? México actualmente, en la administración anterior federal, estuvo en el índice de libertad económica en el número 88. Actualmente estamos en el índice de libertad económica en el número 90. Hemos retrocedido 2 puestos en el índice. ¿Qué es lo que nos indica todo esto? De que antes que México, actualmente tenemos 88 países donde es más fácil poner un negocio, encontrar un trabajo, que tengan inversiones. Entonces, México nunca ha sido liberal, capitalista menos, porque para ser capitalista debes de tener libre comercio. Y estamos hablando de un libre comercio en el sentido que, por ejemplo, que no tengamos aranceles, que no tengamos leyes que nos estén impidiendo comerciar con otros países. Entonces, realmente México nunca ha estado en esa situación económica. Entonces, cuando te digan México fue el neoliberal, es totalmente una falacia. También hay que cuestionarse si funcionaría o no, pero creo que a lo que he visto, México tiene conflictos, digámosle conflictos a la burocracia, que México tiene burocracia hasta excesiva, podríamos decirle. Bueno, sí, no es tanto la burocracia. Por ejemplo, muchas veces nosotros como ciudadanos, porque yo no soy de la idea ni comulgo con la idea de que nosotros somos pueblo. ¿Por qué? Porque pueblo para mí es generalizar. Entonces, las necesidades que tú pudieras tener con mis necesidades o las necesidades del staff de producción o del director de la empresa son muy diferentes. Entonces, no podemos generalizar que todas las necesidades son del pueblo. No, para mí somos ciudadanos y cada ciudadano tiene sus necesidades individuales. Sí, claro. Cada caso es un caso. Así es. Entonces, aquí es donde viene un punto muy importante. Nosotros como ciudadanos mexicanos pensamos que somos el centro del mundo en Latinoamérica. Y no, o sea, los mismos problemas tenemos nosotros como México, tiene problemas Chile, tiene problemas Argentina, tiene problemas Uruguay, tiene problemas Bolivia. Aquí lo que te comento, hay que identificar qué país queremos para saber hacia dónde movemos o hacia dónde nos vamos. Y cómo podemos darle ese manejo al país mediante el voto. Pero si no sabemos ni a qué partido vamos a apoyar y no sabemos ni por qué candidato vamos a votar, ahí es donde nos podemos equivocar. ¿Crees que el voto es la herramienta que necesitamos para lograr un cambio? Sí, el voto es la herramienta, por eso la alternancia. Tuvimos alternancia por primera vez en 70 años, en el 2000, tuvimos otra alternancia en el 2012, tuvimos una tercera alternancia en el 2018, sí. Y de manera muy personal yo sí les digo, o sea, necesitamos tener
más alternancia, porque si un gobierno no funciona, si un estado no funciona y si una ciudad no funciona, tenemos la herramienta más poderosa que es el voto para darle cauce y dirección a nuestra vida, a nuestra ciudad, a nuestro estado y a nuestro país. Muy bien. Héctor, ya para cerrar, ¿hay algún mensaje directo, corto, que le quieras dar a los jóvenes que nos ven? Sí. Fíjate que sin tomar alguna ideología partidista, yo voy a hablar de un punto muy personal, por mi preparación académica, por mi perfil, por todo lo que yo he vivido. Soy microempresario, tengo por ahí 2 proyectos ya funcionando. Soy de la idea de que en México la riqueza se crea, la riqueza no se transfiere. ¿A qué voy? No le puedes quitar al rico para darle al pobre. Claro. A final de cuentas, ¿de dónde sale el dinero que le están dando al pobre? Sale de los impuestos de los ricos. Si tú a los pobres o a las personas más vulnerables las enseñas a trabajar, las enseñas un oficio, las enseñas a salir adelante para que la gente vulnerable genere riqueza, ya no vas a transferir y le bajas la carga a lo que viene siendo un estado gubernamental. Yo a los jóvenes les recomiendo que, como te repito una vez más, que se hagan un autoanálisis para saber qué ideología y con cuál coinciden para darle un cambio o un cauce al país. Yo en lo personal, México está entrando a los inicios de un socialismo y eso es muy peligroso. Muy peligroso. ¿Por qué? Porque me gustaría que me dijeran, obviamente, qué país socialista está dentro de los primeros 30 países en el índice de libertad económica. Si nos vamos a América Latina, Argentina, que es socialista, está muy mal económicamente. Venezuela, ni se diga. Cuba, socialista desde 1959. ¿Y cómo van? Bolivia, con Evo Morales. Uruguay, hace 15 días que estaba pasando en Colombia. Sí. O sea, realmente Latinoamérica está más inclinado hacia un socialismo que hacia un capitalismo o a una economía liberal. Entonces, realmente se los comento haciendo ventajas y desventajas de las poquitas que podemos tener por el tiempo que tienes en el programa, pero sí realmente donde quieres vivir. A lo mejor es un tema que ustedes no conocieron, pero antes el socialismo era una economía cerrada y nosotros la vivimos en todos los gobiernos priistas que tuvimos hasta antes de la alternancia. Sí. Hay spots previo a estas elecciones que te dicen, vota todo parejo por un partido. No, cuidado, no entregues el país. Si está gobernando un partido, dale contrapesos. Sí. Porque si no volvemos a caer al priismo de los años 70 y de los años 80. Eso es un muy grande peligro para el país. Sí. Pues este tema nos da para hablar y hablar otras 3 horas de tener el tiempo, pero desafortunadamente tenemos que terminar este programa. Muchas gracias, Héctor, de nuevo por aceptar la invitación. Gracias. Aquí estamos a la orden, cualquier cosita que se pudiera ofrecer o si hay necesidad de volver a venir a explicar algún tema, ya inclinándonos más hacia lo político o hacia a lo económico. Es un placer para mí y agradecerles a ustedes la invitación. Claro que sí. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a los que nos vieron. Y terminamos con esta emisión de Entre Miradas. Thank you.